aquí estamos otra semana más de quicosis. Gracias a Dios, dentro de todas las cosas malas que ocurren en el país, ahorita está cayendo un palo de agua que a mí me angustia por la gente que vive en lugares donde no hay buen mantenimiento de tuberías, acueductos, etc. Porque la lluvia, y recordemos Vargas, si no es el sol es la lluvia. Pero entre las cosas buenas que están ocurriendo, que se ha levantado el ánimo, hay la última encuesta Delfos, demuestra que sube el ánimo de la población por ir a votar. Uno va leyendo la encuesta y se da cuenta que hay unos cambios, porque esta encuesta, la de Delfos, la de Varianza y la de Data Analysis, más o menos dicen lo mismo. Pero uno de las cosas más llamativas ocurridas la semana pasada fue la Asamblea Anual de Fedecámaras. La presencia de Delcy Rodríguez generó, ¡wow!, de todo comentario, no pasó desapercibida. Hay distintas lecturas. Yo creo que esa convivencia, ese momento en la cual con sus diferencias cada cual comienza uno a respetarse y a entenderse, puede tener sus matices, pero que el país va para allá. Y eso es sólido. Si eso es sólido, es bueno para la democracia, porque si nos reinstitucionalizamos y la autonomía de las instituciones funciona, podemos tener unas elecciones no solo transparentes, competitivas, sino donde pueda haber alternabilidad, que es la clave de la película, que haya alternabilidad. Ahora, eso lo decía la gente, el pueblo. Adam Celes está con nosotros, ahora es primer vicepresidente de Fedecámaras. En estos días invitaremos al nuevo presidente, o al viejo, no los dos, para seguir conversando sobre este hecho, y lo invitamos para conversar de estos temas del país, de estas cosas que siempre son noticias, porque sobre todo, fíjate, la OPE aumentó el precio y la producción, porque a medida que vamos saliendo de la pandemia, pues bueno, la gente vuelve a usar los carros y los aviones, la lancha, todo eso, y la demanda aparece. Sin embargo, Venezuela tiene un problema de destino. La Unión Europea tiene una comisión, que en estos días estaba leyendo, Adam Celes, nuestro invitado, y decía que en el 2038 ya no debe haber carros de gasolina. Es decir, que el petróleo tiene límites. Luego, para que la industria petrolera produzca eso que prometió Tarek El-Aissami, 1 millón de barriles, se necesita mucha plata. Y luego, no tiene más destino que invertirle lo que pueda a la industria petrolera porque tiene finiquito. No es que el petróleo vaya a dejar de aportar dinero, sino que no va a aportar tanto. Ahora, tú necesitas mucho real para agua, gas, luz, para recuperar el país, mucho real. Pero necesitas fundamentalmente que el gobierno entienda el valor de los sectores productivos, porque hasta ahora el discurso ha sido ser rico malo, el capitalismo empobrece a la gente, conspiradores, Carmona, etc. Y esta gestión de Fedecámaras, las últimas, pero sobre todo la de Cusano, y esta que te toca a ti con Carlos Fernández, va a tener un papel importante porque debe concretar eso, las posibilidades de acuerdo y de entendimiento para el sector privado, que es lo que le puede dar oxígeno al país. Dicho esto, pues, bienvenido. Y quisiera conocer tus impresiones sobre el significado de la Asamblea de Fedecámaras, la última, y la presencia de Delcy Rodríguez. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, Kiko. Siempre de verdad que es un placer estar contigo aquí en Globovisión. Así que bueno, y un saludo a todos tus televidentes y a los venezolanos que nos siguen, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos la asamblea, nuestra asamblea anual, donde también coincidió con la elección de nuevas autoridades, donde se eligió el señor Carlos Fernández, como tú dijiste tú, en la presidencia de la institución, y el señor Felipe Capozolo y el señor César Guillén en la segunda y en la tesorería respectivamente, y yo acompañándolo desde la primera vicepresidencia. Creo que es un grupo interesante, una fortaleza, la conjunción de muchas formas de pensar que, como siempre nos ha comentado Carlos, es el espíritu de la unión. La diferencia entre unidad y unión es que en la unidad nos ponemos juntos, nos juntamos, aquellos que pensamos igual pues, en busca de algo, pero la unión es la conjunción de muchas veces los que pensamos distinto y que logramos ponernos de acuerdo para seguir adelante en pos de un objetivo. Esa es la gran visión que ha tenido Carlos al juntar este equipo
multidisciplinarios, con formas, como te dije, de pensar distinto, pero que crean una sinergia y una fuerza bien interesante que vamos a seguir trabajando a lo largo. Además, es un mensaje importante al país político, ¿no? Nosotros los empresarios logramos ponernos de acuerdo a pesar de la diferencia. Cuando tú pones a las instituciones por encima de tus apetencias personales, hay formas de ponerse de acuerdo y eso lo estamos haciendo, que los políticos vean cómo el sector empresarial sí puede ponerse de acuerdo y seguir adelante a pesar de las diferencias. Y entonces, bueno, esta asamblea transcurrió, nosotros ya se viene un proceso, la negociación, Kiko, yo creo que hay que hablarle con claridad a la gente que nos está viendo. La negociación tú la tienes que hacer con la parte que es distinta a ti. Claro. O sea, tú no haces negociación con los que piensan igual que tú tienes que hacer negociación con los que piensan diferente. Entonces, nosotros queremos seguir impulsando el proceso de negociación que se está llevando a cabo, que nosotros estamos apostando que ese proceso de negociación tenga fruto, pero también como lo dijimos, ¿no? Ese proceso de negociación, Kiko, tiene que ir por una palabra mágica que se llama respeto. Cualquier negociación, cualquier relación en el mundo que no venga con la palabra respeto va a terminar en fracaso. Nosotros estamos llamando ahora que estamos entrando en esta parte nueva de la renegociación a que se haga con respeto. Respeto a reconocernos entre las partes y a que se logren objetivos. Porque si no vamos a decepcionar a los venezolanos que nos están viendo, que están poniendo sus esperanzas en estos procesos de negociación y que no vayan a ningún lado. Si nosotros seguimos dialogando y no damos soluciones y no empiezan a haber transformaciones, por lo menos en el aspecto económico que nosotros estamos hablando y también en el aspecto político, vamos a defraudar a la gente. Vamos a seguir defraudando a los venezolanos que están desesperados porque se cambia la forma de que la economía se mueva en este país. Tú lo acabas también de hablar del tema petrolero. El tema petrolero ahorita está viendo un boom de precios, por como la misma demanda en el mundo que ha ido subiendo. Sería muy triste que Venezuela pierda esa oportunidad, opción, claro. pero la estamos perdiendo. Evidentemente lo que se habla por los temas que es difícil entrar, pero el problema fundamental es que no estamos produciendo. Nosotros llegamos a producir, Kiko, 3.200.000 barriles de petróleo. Pero si tú has ido perdiendo a la gente que trabaja y a la gente que sabe, a la gente, y PDVSA ha ido perdiendo también su fuerza, bueno, es el momento de reconocer de que hay que hacer un cambio en materia petrolera. Y cada día los venezolanos saben que todo ese tema de patrioterismo, que es lo que yo digo, patriota, pero que al final termina siendo patrioterismo, la gente lo que sí necesita, Kiko, es echar gasolina. En esas colas, cuando los venezolanos que nos oyen y nos ven necesitan gasolina, no necesitan. Y saben que en este momento la única forma es que pase eso y que se empiece a un proceso de inversión por parte de sectores privados decentes del extranjero, parte de sectores privados que sepan cómo manejar la industria eléctrica, la industria petrolera, que empiecen a agarrar. Tenemos las refinerías más grandes del mundo, Kiko, que están allá. Lo que necesitamos es gente que la sepa manejar, necesitamos gente que le ponga recursos. No, y mantenimiento. Y que esa es la palabra que también se ha perdido. ¿Sabes por qué? Porque cuando la cosa no tiene doliente, empieza a dañarse. Entonces, bueno, que se vaya un proceso donde se le permita la inversión extranjera, esas grandes firmas que van a lograr que nosotros los venezolanos dejemos de hacer cola por combustible, porque aquí en este país podía faltar lo que tú quieras. Menos la gasolina. Menos energía. Bueno, por eso fue que la canción esa, me gusta la gasolina, pegó tanto. Que Ya nos regresamos. dejen entrar, que podemos solucionar. Ahí vamos a hablar de eso, pero hay que ir al corte. No está Yesenia hoy, pero vamos al corte. Seguimos con Adán Celis, primer vicepresidente de Fede Cámara. Fíjate, en las redes sociales se armó un zafarrancho, bueno, porque ahí se armó un zafarrancho por quítame esta paja. Además, yo vengo sosteniendo que las redes sociales son la irrealidad, la ficción, no son el país. No solo porque son un 15% los que navegan, tienen streaming. Y luego, aquí se caen las redes cada vez que llueve, funciona muy mal nuestro sistema de streaming. Pero genera mucha bulla, hace mucho ruido. Entonces hay gente que cree que esa rechifla, ese odio, esa cosa horrible que hay ahí,
es realidad y resulta que eso no es el país. Eso no existe en la calle, eso existe ahí. Entonces, frente a la presencia de Delcy Rodríguez en Fede Cámara, hubo, bueno, desde María Corina, que dijo que ustedes no eran empresarios, hasta Diego Arria, que los mandó a comer ¡pi! Y así, y muchas, cabrón, después que los insultaron, no sé qué cosa. Pero el país real tiene otra lectura y está en esta encuesta Delfos, la última, y está en encuesta Varianza y está en Data Análisis. El país no está viendo lo que esos sectores ven, sino está viendo su necesidad primero. Yo quiero comer, yo necesito vivir, yo necesito comprar comida, yo no tengo agua, yo no tengo luz, yo estoy cansado de la confrontación y de la peleadera de eso cuando no me ha dado nada nuevo. Entonces hay distintas lecturas. ¿Cómo ves tú la reacción de los distintos públicos frente a la presencia de Delcy en la Asamblea Anual de FECAMA? ¿Cómo la evaluaron? Para empezar, por cierto, acaba de mencionar al señor Arria. Lo único que yo le pido al señor Arria es que aclare que mi papá no está fallecido. Hizo una referencia a mi papá y a algunos dirigentes anteriores de Fede Cámara, ¿no? Pero bueno, por favor, que diga por lo menos que mi padre no está muerto, está vivito y coleando y con muy buena salud, gracias a Dios, con 98 años. Pero bueno, mira, apartando los temas de redes, yo creo que nadie puede guiar su destino en función ni de redes sociales ni de medios de comunicación. Uno tiene que hablarle a la gente siempre de lo que siente, con su conciencia, hablar desde el corazón. Porque la gente que ve tanto las redes como los programas de televisión, como los programas de radio, cuando alguien empieza a hablar en función de quererse hacer particularmente atractivo a las redes y empieza a desdoblarse, la gente lo siente y sabe que está mintiendo. Uno tiene que hablar de lo que siente y lo que sí. Bueno, mira, tendrás detractores, habrá gente que hablará mal de ti y habrá gente que te apoyará o habrá gente que no emitirá opinión. Yo creo que en general nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Uno tiene que hacer en la vida lo que tiene que hacer, que muchas veces es impopular. Pero ahí están los líderes. El líder está para hacer eso específicamente. El líder está para tomar las decisiones que sabe que mucha gente tal vez no le guste, pero que en el fondo son las decisiones que le convienen al país. Así que nosotros, como te estoy diciendo, este es un proceso de nosotros tenemos que impulsar el proceso, no hay otra. Aquí no van a venir los señores marines, porque creo que es una familia marín que tiene y se llaman marines. Aquí los problemas los tenemos que solventar nosotros con fuerza, nosotros tenemos que tratar, primero que todo, que haya una unidad importante, como nosotros hemos demostrado, te lo dije antes, en el sector empresarial, pero que se extienda, tenemos que haber unidad, y cuando hablo unidad, no solamente me refiero a factores de oposición, me refiero al país como un todo, pero hay que haber unidad entre aquellos que quieren un cambio, entre aquellos que quieren cambiar, que hay. Mira, hay en los rojos, en los verdes, en los amarillos, en los azules, en los señores militares, en los señores de la iglesia. En todos hay sectores que saben que esto es un modelo que fracasó. Es un modelo que está absolutamente desahuciado. Que la misma gente lo sabe, la gente lo que quiere es poder trabajar, hermano. La gente lo que sabe, hoy en día, mira, hace 4 o 5 años, el 90% de los ingresos de Venezuela venían producto de los dólares, venían producto del gobierno. Llámese petróleo, llámese empresas básicas, y solamente un 10% lo traemos del sector privado. No solo los empresarios, el señor Kiko, el señor Ancelis, nuestros amigos camarógrafos, que traían unos dólares, el que podía traer $1, aunque fuera un dolarito. Hoy en día eso se volteó, Kiko. El 60% de las divisas de Venezuela las traemos los privados, desde el que tiene un pequeñito negocio hasta el negocio más importante en Venezuela, que pudiera ser el señor Lorenzo Mendoza, que por cierto es un empresario que es un leitmotiv ahorita para muchos empresarios, que no solamente se ocupa de producir dinero, sino que a pesar de las circunstancias sigue siendo una persona que se ocupa de sus colaboradores y que se ocupa de la sociedad. Eso es lo que es un empresario y eso es lo que tenemos que imitar todos. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que en este momento el poder económico ha ido cambiando. El poder económico ahora está en manos de todos los venezolanos y cada día va a ser más. En la medida en que esto vaya creciendo, ya hay un Estado que no tiene una empresa petrolera importante, que no tiene empresas importantes. Entonces, ¿dónde va a estar los cambios? En la gente, en los venezolanos que tienen su pequeño negocio, el venezolano que trae su remesa. Ahí es donde está la circunstancia. Por eso es que nosotros tenemos que ir viendo que el modelo económico del país está en distinto. Cada día hay más emprendedores. Tú lo ves a las zonas populares. Son emprendedores por todas las, del que vende unas pequeñas frutas hasta el que tiene otro negocio y así van subiendo. Hay que legislar para ellos.
que cada día son más informales. Hay que traerlos a la formalidad, porque en la medida en que esos emprendedores siguen siendo formales, ¿y cuál es la única forma de traerlos a la formalidad? Haciendo las cosas más sencillas, que sea sencillo abrir una empresa, que sea sencillo tributar en el país, etcétera, para que entonces eso se forme una fuerza de verdad que empiece a generar oportunidades reales al país, que el gran problema que tenemos en el país es el ingreso de los venezolanos. Nosotros tenemos que buscar cómo nosotros actuamos para que los venezolanos vuelvan a recuperar su poder adquisitivo. Esos venezolanos que están... Y la única forma es, Kiko, con oportunidades. Aquí la gente sabe que con aumentos de generales de sueldos y salarios, lo que hacen es ir corriendo a comprar productos porque saben, es que el país se llene de empresas, para que empiecen esas empresas a pelearse por todos los venezolanos que nos están viendo. Y en la medida porque igualito el trabajo, la bolsa de trabajo es una oferta y demanda. En la medida en que se llene esto de todas las empresas del mundo, empiezan a pelearse por los trabajadores, empiezan a pelearse por los colaboradores y empieza a subir el ingreso. Por eso que tenemos que crear las condiciones. Hay que buscar un marco jurídico y económico distinto que cree confianza, para que cualquier venezolano, cualquier inversionista internacional quiera venir a Venezuela. Ahora fíjate que yo te oigo. Además, tú hablas bien, tú explicas bien tus cosas. No, tú eres el que eres el experto. No, pero tú sabes que yo te lo he dicho. Tú hecho loco, explicas bien con sencillez. Pero yo te oigo, fíjate, tú dices decir la verdad. No sé, porque los políticos estos, nuestros, los graban reunidos con X. No, yo no fui, eso no era yo. Todo lo hacen escondido, de espaldas a la gente, entonces presentan situaciones de hecho. En vez de profundizar la democracia, porque son demócratas, y ser honestos, transparentes en todo eso, siempre están con una cosa que uno no sabe para dónde van a ir. Pero luego el tema, fíjate, la gente, tú dices, mejorar el empleo, mejores condiciones de trabajo, productividad. Ellos no hablan de eso. Los políticos, el liderazgo no habla de eso. Yo recuerdo cuando fue a Miraflores, después que hicimos los debates, yo le pregunté al presidente, le hice una intervención, y le dije, mire, presidente, el tema económico, aquí ha habido muchos errores, se ha ideologizado, hay un discurso contra el empresariado, contra el capitalismo, contra la productividad, y eso debe corregirse, porque business is business. Y Maduro dijo, bueno, a mí hay una izquierda trasnochada, hay una gente allí que cree que nosotros no vamos a hacer las reformas que tengamos que hacer. Así mismo lo digo, porque la presencia de Delcy Rodríguez, cómo no, para los sectores radicales es un problema, pero también dentro del chavismo hay gente que ve eso como traición. Oye, Fede Cámara, Carmona, ¿cómo se han armonizado con los ricos? Algo está pasando, que estas cosas te estén dando, pero eso me lo vas a responder cuando regresemos, porque aunque no esté Yesenia Balsa hoy porque está enfermita, nosotros tiramos para el corte como si ella estuviera aquí y me estuviera haciendo señas horribles y amenazándome. Ya vamos. Ancelis con nosotros, aquí en Suquicosi, hablando del país, de Fede Cámara, su asamblea anual, su nueva junta directiva y la visión. Fíjate, yo te decía que el gobierno tiene también un gasto allí cuando va Delcy Rodríguez, porque durante muchos años el discurso fue contra el empresariado, contra el capitalismo, ser rico es malo. Pero ahora hay unos giros, el país se está moviendo. Es obvio la situación económica, la pandemia y lo que nos viene como futuro. Si tú no resuelves el tema económico, si tú no haces potable el país para que los que están viviendo aquí vivan mejor y los que están afuera regresen, pues tú no tienes destino en la política. Tarde o temprano te van a pasar la factura y no la vas a poder evitar. Ahora, el gobierno en su apertura se reunió varias veces con el sector empresarial y el sector empresarial, a través de Cusano, presidente de Fede Cámara, propuso participar en la vacunación pagando las vacunas de sus trabajadores, pero al final el gobierno dijo no, porque se politizó el tema de las vacunas. Hay dudas, ¿será verdad que Maduro entiende el valor del empresariado venezolano que no se ha ido, que se ha quedado aquí, que no ha bajado Santa María, que paga más de lo que paga cualquier otra empresa, el gobierno, fundaciones, etcétera? ¿Tú crees que el gobierno, todo esto que está ocurriendo forma parte de una reflexión, de un plan político, o va a seguir todo como igual y no va a haber concreción en cuanto a que se le permita al empresariado crecer y con él el país?
Yo no tengo la bolita de cristal ni estoy en la mente del gobierno pasado. Lo que sí sé es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nuestro nombre es empresario, nuestro apellido es terquedad. ¿Okay? Y nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que sea necesario para lograr que los venezolanos tengan una forma de vida distinta. Y eso no es solamente un discurso al aire, porque si los venezolanos tienen mayor poder adquisitivo, logramos tener medidas económicas para subir el sueldo a la gente, va a haber más empresas y por lo tanto va a haber más empresarios, que es la función que nosotros tenemos, una de las funciones a las cuales nosotros, y uno de los objetivos que tenemos que tener desde los gremios. Incrementar el número de empresas, que se prolifere el emprendimiento en el país, y ese tiene que ser uno de los objetivos. Ahora, con un salario despavorido no se puede, un salario totalmente deprimido es imposible. Ahora, el tema de la vacunación que tú has dicho, y quiero que saca un tema muy importante, ¿no? Oye, de verdad, Ricardo y todo el equipo hicieron un trabajo maravilloso con el tema de vacunación. Se hizo un programa alterno, porque es importante aclarar eso. Los planes de vacunación los tiene que hacer el Estado. Los tiene que hacer el Estado y lograr vacunar a la mayor parte de su población. Esa es su responsabilidad. Pero ya sabemos, en las condiciones económicas que está el gobierno, no vamos a insistir y caer en por qué ni por qué, pues ya lo sabe todo el mundo qué es lo que ha pasado. Pero entonces, a eso nosotros tomamos un paso adelante a través de FEDECámara y planteamos un plan con ningún tema político, absolutamente ningún tema político. El tema es un tema, si tú quieres, económico, muy sencillo. En la medida en que yo tenga a nuestros colaboradores vacunado, eso es un colaborador que está feliz, un trabajador que va a trabajar con seguridad y es un trabajador que va a ser mucho más eficiente. Por lo tanto, ese es el compromiso con nosotros. Nosotros, la responsabilidad social que tenemos que tener ante los venezolanos la estamos manifestando ahí. Y vamos a vacunar si nos hubieran permitido, que todavía no han dicho, han terminado que sí, que no, pero tampoco han dicho que sí, pero ya muchos meses. Imagínate cuántas personas hubiéramos podido nosotros vacunar en forma paralela. Habíamos hablando, dependiendo, si teníamos una vacuna, una dosis o dos dosis, entre 3 y 6 millones de personas. Un sistema maravilloso. Un egreso que iban a hacer cada uno de los empresarios de este país en vacunar a su gente y en vacunar a sus familiares. ¿Tú te imaginas el impacto que hubiera tenido eso a nivel de productividad en el país, donde tuvieras la mayoría, donde todos nuestros trabajadores del sector privado, todos, afiliados o no afiliados, ya teníamos las listas hechas para empezar procesos de vacunación a través de las clínicas privadas, con un sistema completo con toda nuestra gente de transporte en el país, todo montado a través de la red del sector privado para empezar a colaborar con el gobierno, con las autoridades, a que nosotros vacunáramos a nuestra parte. ¿Y qué lograr con esto? Que el gobierno entonces, a los que no estaban dentro del sector privado, tuviera más recursos para poder vacunar a la otra parte. Al final era una relación ganar-ganar. Bueno, nosotros volvemos a insistir. Yo creo que con esto es un tema, Kiko. Nosotros se puede hacer politiquería con lo que tú quieras, o política con lo que tú quieras, pero con la salud de la gente no. Nadie aquí va a sacar ningún rédito político. Nosotros estamos interesados. Nosotros queremos sacar un rédito social con nuestra gente, un compromiso con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores, y por eso que pedimos, por favor, que se retome el plan de vacunación y nos permitan a los empresarios ir a vacunar a nuestros colaboradores y sus familiares. La revista The Economist y el Banco Mundial, ambos coinciden en que Venezuela es uno de los peores países para la inversión. La alta inflación, que para un negocio es muy complicado, pero también la seguridad jurídica. Ahora está claro, el gobierno debe tenerlo claro, que si no hay leyes, garantías, se respeta la inversión, y además la inversión en dólares se devuelve con dólares, que si no hay las mejores condiciones posibles para que el capital se desarrolle, no va a venir. Ahora, ¿cómo reviertes tú esta enorme inflación y esta conflictividad política que alejan cualquier cercanía del dinero, cualquier inversión de los de aquí, de donde sea, porque da miedo meter dinero en Venezuela, pero hace falta? Bueno, yo creo que tú acabas de mencionar dos palabras fundamentales, que también las mencionamos antes, ¿no? La palabra respeto, ¿no? Y además acabas de mencionar los números de The Economist, ¿no? Donde dicen que es los peores países para invertir. Entonces, por eso es cuando hablamos de respeto y hablamos de estas cifras y nos vienen a hacer un comentario de que en Venezuela nosotros somos envidiados por los demás empresarios del mundo, hay que aclarar muy bien nosotros, eso no es una condición, las condiciones en Venezuela no son ninguna condiciones que están para hacer envidia. Lo que más bien nos miran es con mucha admiración,
que a pesar de todas las circunstancias en las que nos tenemos que mover los empresarios con un marco jurídico absolutamente contrario, sin combustibles, sin gasoil, sin gasolina, con inseguridad, como hay zonas en el país que no se pueden transitar, absolutamente con deficiencias en los servicios públicos, con una voracidad fiscal increíble y una anarquía fiscal como la que este país, y a pesar, sin ningún tipo de respeto en muchos casos a la propiedad privada, y a pesar de todo eso, esos empresarios siguen levantando la Santa María, como dijiste tú. Esos empresarios siguen yendo a los campos a cultivar. Esos empresarios siguen construyendo en alguna forma edificios. Esos empresarios siguen apostando al país. Eso lo reconoce la gente. Por eso es que nosotros estamos en segundo lugar de generación de confianza en el país del sector privado. Porque saben que a pesar de todo eso, el sector empresarial sigue defendiendo los puestos de trabajo, sigue ocupándose de sus colaboradores. Por eso es que no es ninguna envidia, es admiración lo que tienen afuera de ver cómo este grupo de empresarios sin ninguna herramienta siguen adelante. Eso es admiración. Fíjate, también leía que la situación petrolera, volviendo a la situación petrolera, que aún cuando vienen estos aumentos, Tarek El Aissami, ministro de la Economía, que presentó un plan que Dios quiera se desarrolle, prometió que se iba a acabar las colas, están las colas. Pero todavía no se ve, ha aumentado la producción petrolera, pero no en los niveles que se requiere. Ahora, el tema petrolero es complejo, porque si vas a abrir la industria para que entren nuevas empresas, como el presidente Maduro mismo lo ha dicho, bueno, son grandes capitales, pero en Venezuela hay sectores que pudieran en áreas específicas a contribuir a que restituyamos la industria petrolera, porque esa industria hace todo, eso no es una industria del gobierno, es la principal industria histórica del país. El tema petrolero debería ser una discusión de las campañas políticas y de lo que ocurre, porque es fundamental lo que ocurre allí. ¿Qué aportes o cómo ven ustedes, ahora que van a asumir la nueva dirección del organismo empresarial, se pueden hacer desde el empresariado local? Hay pulmón para meterse en esos temas. Mira. Pero ¿cuándo regresamos? Porque ya me dijeron que corte. Ya regresamos. Anseli con nosotros, vicepresidente de Fedecámara. Te preguntaba, fíjate, viene un país post-pandemia que hay que repensarlo. La industria petrolera hay que ponerla a tono, cueste lo que cueste, para aprovechar esos recursos en el tiempo que le quedan de vida e invertirlos en el país. Sembrar el petróleo, que nunca se ha hecho. Pero además, la educación, oye, la educación es una preocupación. Todas nuestras universidades autónomas han sido saqueadas. Los sueldos son pequeñitos, pero luego, ¿qué tipo de educación necesita el país? ¿Cuáles son las profesiones? ¿Cuáles son las realidades que hay que enfrentar? Eso también es un tema de discusión. Y así, donde te vayas a meter, el mantenimiento de nuestra infraestructura, de calles, cómo superamos el tema de electricidad, agua, gasolina, gas, servicios, todas ellas que son algunas competencias del Estado y otras que deberían ser del sector privado o de distintos inversionistas, distintos patrones de inversión, deberían ser una discusión permanente. El gobierno tiene que entender que el mundo cambió, que la pandemia afectó las economías, que todo esto requiere pensar, y para ello es fundamental que la sociedad sea consultada, oída. La Comisión de Paz, que fue a Fedecámara, Jorge Rodríguez se reunió con Fedecámara, consultó numerosos sectores del país y según me ha dicho Luis Eduardo Martínez, hay unas propuestas interesantes. ¿Será capaz el país, no solo el gobierno, el país completo, de entender que la realidad nos exige compromisos, unidad, sustituir la venganza, el odio, la peleadera esta por una gerencia más efectiva? Bueno, mira, sobre lo que me habías preguntado también antes de al corte, de la capacidad que tengan las industrias nacionales de participar. De meterse en esos negocios. Yo te recomiendo que consultes al presidente de la Cámara Petrolera, que tienen un trabajo ya hecho en función de eso, de cómo participan los capitales nacionales también en esa apertura. Pero por supuesto que hay que hacer
un trabajo completo. También con industria nosotros tenemos el trabajo de lo que se llama la ruta de la reindustrialización. Y todos los gremios en términos generales hay trabajo hecho, que ya está eso. Lo importante es irlo a consultar. Te invitaría te diría para que invitaras al presidente de la Cámara Petrolera para que te presente de verdad un briefing o un resumen de exactamente lo que se tiene. O sea que sí hay capacidad y los empresarios nacionales también tienen capacidad de entrar en la industria petrolera en sus áreas, ¿Entonces qué en falta? sus distintas áreas. Ya la voluntad política de hacerlo, volvemos a lo mismo, ¿no? Y que haya la voluntad política de permitir que esta industria petrolera, que hoy es 10% de lo que era anteriormente en su tamaño y dimensión, volver a recuperar. Nosotros necesitamos recuperar nuestra industria petrolera. También no solo para que la gente tenga los combustibles, sino que es la principal fuente de ingresos del país y tenemos que, pero no que sea como se hizo antes, ¿no? Que en manos del Estado donde se despilfarraron tantos recursos, sino que ahora está en manos de muchas empresas del Estado, de muchas empresas privadas que vengan inversionistas importantes del extranjero, que vengan a Venezuela a invertir, pero hay que enamorarlos. Los capitales, Kiko, son, como yo lo he dicho en muchas oportunidades, uno tiene que tratarlos como a la novia, como a la esposa, tiene que tratarlos bonitos. Como decía Oscar de León, amigo tuyo, que decía, llévala para el cine, cómprale flores, etcétera, etcétera. Así hay que tratar los capitales porque nosotros no estamos solos en el mundo. Hay mucha competitividad. Hay competitividad, por lo tanto, en la medida en que tú crees condiciones más favorables a esos capitales van a venir. ¿Tú sabes qué viene atrás de esos capitales? Empleo. Progreso. ¿Sabes qué viene atrás de esos capitales? Producto. ¿Sabes quién es atrás de esos capitales? Servicio. Al final, ¿en qué es lo que es? Oportunidades. Oportunidades para usted que nos está viendo, para también oportunidades para nuestros compatriotas que se nos han ido y queremos que vengan. La única forma que estos venezolanos vuelvan al país es dando la oportunidad, creando las condiciones necesarias. Leía Víctor Álvarez, si mal no me equivoco, porque está con el coronavirus, tú sabes que el cerebro está un poco torcido, ¿no? Que él decía que para producir crecimiento es urgente liberar el encaje, soltar los bancos para que puedan prestar dinero y producir nuevo emprendimiento, mayor inversión. ¿Es eso posible también? ¿Cómo ves tú esa? Claro, eso es fundamental y lo hemos pedido en infinidad de oportunidades, que se rebaje el encaje legal para que los fondos que están en manos de la banca hoy en día pasen a ser los fondos, que esos fondos que están ahí no son del gobierno y están ahorita reprimidos en el Banco Central, sino son fondos de los venezolanos que vayan a las actividades. Un país que no tiene crédito, un país donde no hay préstamos para la gente, para las empresas, es un país que se va a reducir a la miseria, como estamos viendo cada día más. Los países para crecer, crecen con crédito. Nadie crece únicamente a pulmón, sino crece pidiéndole prestados los recursos. Y hay una cantidad importante de recursos que están reprimidos. Evidentemente, hay que crear un marco jurídico, volvemos a lo mismo. Tiene que haber un marco jurídico que respete la inversión privada, tiene que haber un marco jurídico que sea atractivo para atraer las inversiones, donde las reglas estén claras, Kiko. Las reglas no pueden estar cambiando un día sí, un día no, dependiendo cómo se levante una persona. Tiene que haber reglas claras para que esos inversionistas que vienen con inversiones muy grandes, que de muchísimo dinero que no se pagan en 6 meses ni en 3 meses, sino que se pagan a lo largo de muchos años, tengan la confianza de invertir en el país. Y esa industria petrolera que estábamos hablando tiene que ir a un proceso de licitación, pero transparente. Mira, y estas autoridades han tenido experiencia. Yo voy a citarte algo. El señor Diosdado Cabello fue presidente de Conatel en el año 99. Y aquí se hizo una de las licitaciones más transparentes, que fue la licitación de todas las frecuencias de teléfono. Ahí salieron muchas de estas operadoras celular que hoy siguen trabajando gracias a esa licitación que están funcionando. Y se hizo en forma transparente. Ahora, ¿por qué no se puede? Se perdió esa iniciativa, se perdió eso, que fue una forma, mira, algo hecho perfecto, se abrieron los sobres. Ahora se cambió las licitaciones por las dedocitaciones. Ahora se asignan las cosas a los amigos. Hay que retomar ese espíritu, retomar el espíritu de que haya unas licitaciones transparentes. ¿Para quién? Para que vengan los mejores capitales del mundo a invertir. Necesitamos que vengan los mejores capitales extranjeros y nacionales, pero eso no van a venir si no hay unas reglas claras y un proceso de licitación transparente donde ellos tengan la garantía que va a actuar y va a ganar el mejor. Te voy a contar este cuento que le vengo haciendo seguimiento. Las manifestaciones en Cuba produjeron, como era natural, en la Florida, una réplica. Se lo ve la gente en la calle 8
los cubanos a pedir intervención del gobierno de Biden en Cuba. Biden agarró y lo primero que dijo fue, voy a apretar sanciones, cosas, voy a parar las remesas, y comenzó a tener aplausos de esos sectores, pero se dio cuenta que estaba cayendo en una política que no era la suya, sino la de Trump. Entonces corrigió y dijo, un momentico, no, yo voy a ver cómo hago para meterle internet a la isla, voy a ver cómo facilito las remesas y mando unos embajadores, ¿cómo es? Vuelvo a tener relaciones con La Habana para abrir y posibilitar un cambio. Inmediatamente salió Trump a decirle, no, yo los hubiera tumbado, no sé qué cosa. Bueno, Biden se dio cuenta que debía ser coherente con lo que había hecho Obama. ¿Te acuerdas que Obama trató de quitar el bloqueo y salir de la cárcel que ellos tienen allí? Ahora, eso es un dato interesante para las sanciones en Venezuela. Si Biden se comporta así frente a la presión de la Florida, donde perdió, ese estado que electoralmente le fue muy útil a Trump, debería ser también la posibilidad de que en Venezuela haya un acercamiento para que nos quiten las sanciones y sea más fácil, todo lo que estamos hablando, resolver los temas de la economía, porque esos son unos mercados que hay que recuperar, que están impedidos allí. Ahora, tiene que haber un cambio, que eso es muy complicado, en la noción del antiimperialismo. Tienes que ver, o sea, no puedes ver a Estados Unidos como los enemigos históricos, tienes que pasar a una situación, una relación de respeto. ¿Será posible? ¿Cuándo regresemos aquí en Kikosis por Globovisión? Ya estamos con ustedes. Ángeles con nosotros, primer vicepresidente de Cámaras, acompañando a Carlos Fernández en esta nueva gestión. Y hemos discutido de todo un poquito. Y estábamos viendo el tema de las sanciones. Ya yo te había contado todo lo que ha hecho Biden en frente a Cuba, que es un cambio frente a lo que ha hecho Trump. Porque yo tengo un amigo que es hijo de cubano y me dice, mira, el día que en Cuba entre la plata, la libertad de expresión, de comunicarse, se acabó el comunismo. Porque estos 62 años de sanciones, de trancas y de cosas, lo que han hecho es atornillarlo. Es una experiencia que nosotros deberíamos entender. Yo creo que el país completo debería acompañar una solicitud a las naciones que le impusieron sanciones a Venezuela para que eso cambie. Que hay que cambiarlo por libertades políticas, por transparencia en elecciones, lo que tú quieras, pero eso es un tema país, porque en la primera parte puede que afectar a ciertos miembros del gobierno, pues nos afectó a todos, sobre todo al sector empresarial. A mí me cuentan lo que cuesta mover dinero, pedir préstamos, las tarjetas, hasta una tarjeta de crédito para un venezolano en el exterior, por este tipo de sanciones. Bueno, mira, por supuesto que a ningún país le gusta tener sanciones y evidentemente las sanciones que están en este momento afectan a todo el país. Como dices tú, especialmente afectan a los sectores más desposeídos, afectan a los empresarios, afectan a todo el mundo, ¿no? Ahora, realmente eso es un tema que tiene que ver entre la posición de unos gobiernos con el gobierno, ¿sabes? Nosotros los empresarios podemos en algún momento estar presentes y tal, pero hay una ruta, van a pedir una ruta, ¿no? Porque es que el tema es que tú puedes quitar todas las sanciones, pero si no hay un cambio en la forma de cómo se gerencia este país, y si no hay un cambio en el marco legal de este país, no va a mejorar absolutamente nada si te quitan todas las sanciones. Tiene que haber, evidentemente, que estas sanciones vayan acompañadas de cambios profundos en la forma como se maneja el país, porque si no vamos a seguir igual. Lo que nosotros también necesitamos, adicionalmente, que estas sanciones vayan acompañadas de cambios fundamentales en el área política, en el área social, en el área económica. Con eso, entonces, es que el país va a poder salir adelante. El país no solamente es que se quiten las sanciones, es que de verdad hay un proceso de cambio estructural en el país para que al final el país pueda seguir adelante. Ajá, pero fíjate, todo lo que estamos hablando hace falta de una palabra que tú en algún momento señalaste, que es el tema de la confianza, del cambio en la manera de hacer política, donde entonces la economía, la gente sean lo más importante y busquemos a ver cómo echamos para adelante. Hay gestos, sí hay cambio en la actual, lo estamos viendo, pero
uy, es una cosa como lenta, ¿no? Que tú vas viendo como con mucha desconfianza. Y así no es, tiene que haber una comprensión del momento, entender también la geopolítica, porque fíjate que en Latinoamérica todo se está moviendo, los Estados Unidos tienen un nuevo presidente, tiene que haber entender el momento para producir la voluntad política. Estos cambios que tú has visto, estás hablando del tema No, el de la CNE lo pseudo nombraron. dolarización, etcétera, 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 no son cambios que han promovido las autoridades, es la fuerza del mercado que pasa por encima hasta de Así las es. leyes más anacrónicas que te puedas imaginar, la gente. La gente Las presiona a seguir necesidades. adelante y la necesidad. Así es. Lástima que, por ejemplo, una realidad que es que cada día el dólar va teniendo fuerza, no se haga de verdad o se entre. Nosotros nunca fuimos en el sector empresarial amantes de la dolarización. Nosotros siempre pensamos que había que defender el valor del signo monetario, pero ha sido tal cómo se ha molido con políticas económicas desacertadas, con persecución empresarial, con expropiaciones, expoliaciones, acabando con la confianza del país, que al acabar con la confianza del país, lo primero que acaba es con tu moneda. O sea que nosotros... Ese es un termómetro. Totalmente, nosotros lo que hemos pedido es que más bien todo lo contrario, que entonces vamos a normarlo a una realidad que tiene el país, que es el uso del dólar, porque hasta que no haya una reglamentación que diga que el dólar es la moneda y que esa es la moneda en que vamos a pedir préstamos, que es la moneda en que vamos a pagar las tarjetas, que es la moneda donde se puede hacer transferencia, mientras tanto lo que es una anarquía cambiaria lo que hay. Entonces ya que hay esta realidad y se está empujando esta realidad, tenemos que seguir empujando hacia las realidades. Por supuesto, bueno, han habido algunos cambios en el CNE, pero eso no es suficiente. Se tiene que ir de verdad a un proceso en el cual haya participación equilibrada en los medios de comunicación también, de todos los candidatos, que cesen estos temas de ventajismo que hay de parte de unos y de otros, que se liberen los precios políticos, que pueda competir el que quiera. Si ahorita hay limitaciones, todavía hay gente que no puede competir en las diferentes elecciones que haya. Tiene que pasar un proceso, que los partidos políticos tengan sus siglas otra vez, como tiene que ser. Tenemos que entrar en un proceso de cambio, de generar confianza en ese elector que tú hablaste. Ese elector lo dice muy claro: quiero elecciones, pero elecciones limpias. Entonces tenemos que ir a darle a ese elector las oportunidades, pero y no tenerle miedo, que al final el país se pronuncie, que no haya retaliación tampoco entre las cosas, entre cada uno de los actores. Tenemos que ir a un proceso de unidad. El país está en el suelo. La única forma de que recuperemos este país es que se unan todos los sectores del país, que nos unamos empresarios, que nos unamos, que todos los sectores políticos también marchen hacia un cambio, porque también hay de lado y lado, mira, no solamente del lado rojo, ahí hay cangrejo en todos lados. Del lado rojo, hay muchos de los otros lados que también quieren seguir con un Estado potente que siga controlando a todos los venezolanos. Hay que recuperar todas esas personas que quieren cambio en todos los sectores del país para impulsarlos, para que nos unamos en crear un país distinto, un país de oportunidades, un país de libertades, un país donde la libertad económica sea lo fundamental, olvidarnos de esos colectivismos. ¿Cómo le diría, aquí oyéndote hablar, una maldad que te voy a dar, una bola con curva? Fíjate, Macri en Argentina, Piñera en Chile, ahorita en Ecuador, ¿cómo se llama el de Ecuador? Lenin. ¿Ah? Lenin. El presidente de Ecuador. Nuevo. Ajá, que no me acuerdo el nombre ahorita. Pero hay como una tendencia a que en este ir y venir, pues, los sectores empresariales se metan en política. ¿Cómo le diría a Venezuela un empresario presidente o candidato? ¿Cómo verías todo eso? Porque los empresarios venezolanos han demostrado tener más claridad que los políticos. Y entonces uno piensa a veces, bueno, pero si estos están entendiendo la política que los otros no entienden, ¿por qué no? Un empresario no es un marciano también, que esté inhabilitado o que no pueda venir a votar. Porque yo te oigo hablar a veces y la pasión con que tú hablas, yo le digo, está bueno para tirarlo por algún lado. No, nada que ver, nada que ver. No, yo tengo que cumplir nada. Yo creo que hay gente muchísimo mejor preparada que yo en este país, tanto políticos como económicos. Yo nada que ver. Yo lo que vengo a defender mis cambios para que el país tenga una orientación distinta. Ahora bien, los empresarios no son marcianos. Aquí el señor, eso sí, lo que no se puede hacer es políticas de los gremios. El que haga política de los gremios, eso no se puede hacer. Señor, usted renuncia a su gremio y váyase a política donde tiene que hacer política. Nosotros lo que sí tenemos, como te estoy diciendo, es desde los gremios impulsar la unidad de los más sectores del país. Tenemos que ir a eso. Como te lo estoy diciendo, esa no es la unidad de la oposición, no, la unidad de todos los venezolanos.
y Mira. llevarle a los venezolanos, Ajá, que te quedan los 35. y llevarle a los venezolanos de verdad un país diferente, hermano. Tú ibas a hacer Mira. una alusión No, positiva. no, porque nosotros siempre pensamos de forma positiva en el país y vamos todos los días. A pesar de todas las circunstancias, a abrir esa Santa María, ahí a sembrar esos campos, a cuidar esos rebaños, a construir, a cuidarnos, porque nosotros seguimos apostando a Venezuela. Nosotros los empresarios seguimos apostando a ese país, a nuestros colaboradores, a llevarle productos buenos a los venezolanos, que es lo que les gusta, a estar ahí, a esos empleos y a esos productos hechos por venezolanos para venezolanos. Y quiero que sepa el país que en el proceso de cambio que viene en el país, en ese país distinto, el empresariado junto con sus colaboradores, sus proveedores, con sus clientes, con sus accionistas, con todo el país, vamos a estar ahí para dar oportunidades, para crear un mundo distinto, una Venezuela distinta, una Venezuela que se pase del colectivismo, que es falacia, a cuidar a cada venezolano, a darle garantías a que cada venezolano puede emprender y se multipliquen las oportunidades del país. Ahí es donde va a estar el sector privado, ahí es donde van a estar los empresarios de Venezuela. Qué bueno, está bien. Eso es bueno. El país tiene que pensar no de la vieja manera de hacer la política, porque es verdad que los políticos son chuceros y tramposos, pero eso tiene un tiempo. Tiene que pensar en la gente. Es que, y el país cambió. Ah, sí, el país está cambiando. Gracias por estar con nosotros a las 5, que es en vivo, y a las 10, Quicosis por Globovisión.